Bueno, buenos días amigos de Periódico AM. Estamos con Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, quien ahora recorre el país como precandidato a la presidencia de la República y en esta ocasión concedió una entrevista para AM. Bienvenido. Catalina, agradecerte a ti y por supuesto a este gran medio que es AM aquí en Guanajuato. Pues nos hablaba usted de su propuesta en una reforma de seguridad pública para pacificar el país. ¿Nos la puede detallar? Claro, Catalina, bueno, pues aspiramos a la presidencia de la República y he planteado que lo primero es no solo hablar de los qués, México está diagnosticado, sino de los cómo, de cambiar la agenda, porque me parece que no hemos hecho ese esfuerzo desde la oposición. Hemos caído en la trampa de la descalificación, no de la propuesta, de la división, no de la unidad, ¿no? Y a veces hasta de la destrucción, no de la construcción. Y me parece que el primer paso es plantear una hoja de ruta. Y en ese sentido, la parte más relevante o la demanda general más importante del país tiene que ver con la seguridad. Y hoy hay que analizarlo, y hay que reconocer que perdimos la capacidad de asombro como país, que aceptamos lo inaceptable y que lamentablemente inclusive lo incorporamos a los patrones sociales. Habría que ver cómo hoy familias dejan de hacer lo que hacían antes, dejan de salir a ciertas horas del día, recorrer ciertas carreteras. Bueno, hasta las casas tienen barrotes, cuando los que deberían de estar atrás de los barrotes son los delincuentes. Y no es la cantaleta de siempre. Coincido en que debe haber certificación de policías, pero más del 90% están certificados, que hay que tecnificar. Pero ¿cómo ven si les digo que los sistemas de inteligencia nos dicen sí, dónde están, nos dicen quiénes son, nos dicen cómo se mueven? Y por supuesto el debate no está entre la Guardia Nacional y la Fuerza Civil, ninguna dio resultados, aunque respeto y celebro la decisión de la Corte para que haya una Fuerza Civil. Nos dicen, oye, es que hay que denunciar. ¿Y para qué sirve la denuncia? Pues para que te levanten al día siguiente. Porque hoy hay un nivel de impunidad, ese es el verdadero cáncer en los problemas de seguridad del país. Porque tenemos, desde mi punto de vista, una ley que se reformó en el 2008, que es la ley al sistema procesal penal acusatorio, y después en el 2010 la ley de delincuencia organizada, que sin duda es muy buena porque es expedita y transparente, pero que está hecha para que no se detenga a nadie y se deje salir 48 horas después a los delincuentes o a las delincuentes. Hasta hay un término que ya tenemos que se llama puerta giratoria. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una reforma integral a la ley de delincuencia organizada, inclusive que ya no se llame así, que se llama ley de delitos de alto impacto. Y por el otro lado, pues una reforma parcial al sistema procesal penal. ¿Para qué? Para tener en el centro a las víctimas y no a los delincuentes. Y que sean las garantías de las víctimas las que se defiendan, no las de los delincuentes. Y las víctimas somos toda la sociedad. Y déjame ponerte el ejemplo más claro. Hoy, pues la mayoría de los delitos a donde ha evolucionado la delincuencia organizada son al secuestro, a la extorsión, al cobro de piso, al levantón, y bueno, ya hasta socios son de empresas. Así me pasó en Michoacán, me platicaba una amiga diputada y me invitaron a una reunión con un don empresario, pues ese era el don, dueño del cártel del municipio, pero ya era dueño de ciertos porcentajes de las empresas, porque así pasa. Hay que preguntarle a los dueños de los locales que te dicen, bueno, pues yo pago para que no levanten a mi familia, o a los dueños de los campos agricultores que les dicen a qué hora cortar su cosecha, por ejemplo, el aguacate en Michoacán y a quién venderle, o a los ganaderos de Chihuahua que te dicen que no denuncian para que no, los lastimen o los maten, porque así pasa en todo el país. Y esos son los delitos, pero fíjense ustedes que hoy me ven, son delitos del fuero federal, es decir, lo atiende la federación, no del fuero común, que es lo que atienden las entidades federativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todo se echa la bolita. A mí me pasó como gobernador, que cuando llegué fui a ver a varios exsecretarios federales de seguridad, me dicen, no te preocupes, esa es bronca de la federación. Como si aquí en Guanajuato, por ejemplo, o allá en mi tierra,
en Oaxaca la gente quisiera que digas eso. Lo que la gente quiere es el resultado. Entonces, de entrada, por ejemplo, tendríamos que tener facultades concurrentes para que los dos, federación y estado, podamos enfrentarlos, porque los municipios no tienen la capacidad, ellos deben de atender otro tipo de seguridad. Pues, ¿quién va a enfrentar a alguien que es su vecino y lo puede matar? Además de las facultades concurrentes, ¿qué otros puntos específicos plantea su propuesta de reforma a la ley de delincuencia? Lo que yo planteo es un capítulo nuevo, total, desde la procuración, la administración y, por supuesto, la aplicación de la justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos un área específica desde la parte administrativa federal y estatal, llegando a la parte del Poder Judicial, y que se definan los delitos desde la Constitución para que no haya sujeción a la interpretación y que podamos detener claramente en las diferentes áreas, tengamos los instrumentos para detener a cualquiera que esté lastimando y ofendiendo a la población. Si hacemos eso de manera sistemática, ¿no? ¿Y a qué me refiero sistemática? Es que si detienes hoy a uno y si aparece otro mañana también, para poder atender esa franja de nata de franquicias de delincuencia organizada que hay en todos los municipios del país. Y ahí es donde está el problema del Estado fallido. Claramente el narcotráfico tiene una lógica, pero el problema no está ahí. Habría que ver cómo en Estados Unidos cruzas la frontera y no tiras basura, no te pasa un alto. ¿Por qué? Porque no hay impunidad. Entonces tendríamos que sentarnos, por supuesto, hacer una evaluación integral, definir los delitos y también, por eso planteo la reforma del sistema procesal penal acusatorio, para que nos dé elementos y que la interpretación sea una interpretación muy estricta, que no tengamos esa amplitud que se tiene, que es una facultad que tienen el Poder Judicial y que respetamos, pero en este caso no debe de haber sujeción a la interpretación. Tenemos que ser totalmente verticales, cero tolerancia para acabar con la impunidad. En cuanto a otros problemas del país, ¿cuáles señalaría de la más de las delincuencias? Otra cosa que también es otro ejemplo, perdón, la denuncia. La denuncia no es prueba plena. Si tú hoy detienes a alguien en flagrancia, lo denuncias o la denuncias, 48 horas después salen. Entonces necesitamos que en este tipo de delitos también la denuncia sea prueba plena. Son dos ejemplos muy rápidos, pero que me parece que es importante que tengamos la capacidad de tener esa interpretación, porque eso es lo que nos está afectando. ¿Cuál es su propuesta en materia de denuncias? Que la denuncia sea prueba plena. En estos delitos, ¿no? De que se delincuencia defina organizada. De delincuencia organizada. En cuanto a otros problemas principales del país después de la inseguridad, ¿cuáles serían los que usted definiría y cuáles serían sus propuestas de mejora? Educación. ¿Cuál es la mejor inversión que se puede hacer? Pues en las personas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, Catalina. Tengo 3 hijas espectaculares y un niño. Alexa, Emilia, Alejandro e Ivette. ¿Y qué es lo que yo quiero para ellos? La mejor educación. Entonces, hoy me están viendo a través de una plataforma digital. La pregunta es, ¿por qué entonces hablamos de los libros de texto? ¿Quién usa papel hoy? Ninguna empresa usa papel. ¿Por qué no estamos hablando de la digitalización de la educación en nuestro país? No quisiéramos tener en educación básica, en media superior y superior, aulas digitales. Sí, con tu maestro o maestra de aula, pero que tengas acceso a la mejor maestra de álgebra, si así lo decides, del país. Que tu hijo o tu hija tenga acceso a laboratorios, a talleres para seguirse capacitando, así como existen los masterclass en el internet. Entonces me parece que hoy México tiene la conectividad, más del 80% del territorio nacional tiene conectividad, ahí está la primera victoria, y para el 20% que no lo tiene, generar un programa específico para que podamos lograrlo. Pero hay muchas zonas del país
que ni siquiera tienen luz, mucho menos internet, mucho menos Sí, por computadoras. eso decía. Comunidades, muchas comunidades de su estado, es un ejemplo en la sierra, que pues no tienen ni luz, ni teléfono, ni internet, Esa es una ni buena, nada. es un buen ¿Cómo comentario. hacerle en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, entre otros estados que no son los únicos, no tienen ni siquiera luz ni teléfono, menos una computadora? ¿Cómo hacerle? Ese me parece que es un mal argumento. Yo lo que les diría es que más del 80% de la población vive en las ciudades, porque las ciudades es donde está la densidad, y ahí es donde está hoy la conectividad. Entonces, yo como lo planteo es el 80-20. Por eso hablaba yo, Catalina, de la primera victoria, es hoy. ¿Cuál es la primera victoria? Que ese 80% de mexicanos o más, puede ser más, tenga rápidamente ya hoy su conectividad. Ahí sí hay luz, ahí sí hay computadoras, ahí sí tienes todos los sistemas. Y al otro porcentaje de la población, también generar un programa para que podamos, como bien lo señalas, llevar la infraestructura y se tengan los servicios para poder acompañar a todos estos niños, niñas y jóvenes del país que tienen que tener ese derecho a la educación. ¿Y cómo lo haría? También quiero decirlo. Yo vería al sector privado como un jugador estratégico que acompañe en un capítulo especial que se saque la reforma al gobierno federal para que lo podamos hacer lo más rápido posible. Y coincido contigo, hay muchas escuelas también del país, no solo que no tienen luz, que no tienen baños, pero ese es otro programa que tenemos que generar. Tendríamos que generar un programa de equipamiento, pero me parece que no se contrapone una cosa con la otra. Al revés, tendríamos que trabajar en donde tengamos deterioros o faltas para que la tengamos, pero en donde la tenemos ya hoy, como es aquí el caso de León, por ejemplo, o toda la zona industrial de Guanajuato, pues que se les dé esa oportunidad, ese instrumento a las niñas, niños y jóvenes del país que tienen derecho a tenerlo y que yo, como papá, pues es lo que quisiera para mis hijos, ¿no? Este programa de equipamiento, muchos estados lo tienen, seguramente su estado lo tiene, Guanajuato lo tiene, y siguen las carencias de infraestructura en muchas escuelas. ¿Cómo garantizar que un nuevo programa de equipamiento realmente haga que las escuelas estén al 100% en salones, agua, baños? Porque bueno, existen, los recursos existen, digo, tal vez ya en la federación no, porque todo lo han destruido, pero los programas sí existen y seguimos viendo niños que toman clases abajo de un árbol. La semana pasada vi una nota en el noticiero de Televisa donde hicieron un salón con cajitas de leche recicladas, porque no hay para más. ¿Cómo garantizar que estos programas sí realmente serían efectivos? Mira, esa parte es una gran pregunta. Yo estoy planteando para disminuir la pobreza. Natalia, que así lo hicimos en Oaxaca. Quiero decirte que ya está aprobado por parte de CONAVAL, fuimos el estado que más disminuyó la pobreza extrema y moderada del país. Perdón, ¿en qué medida? En Coneval. No, sí, pero ¿en qué porcentaje o en cuántas personas? Bueno, nosotros fuimos el primer lugar nacional en pobreza extrema y segundo lugar en pobreza moderada. Y con mucho gusto te paso los datos para que los tengas técnicamente en el país. Quiero señalarlo de acuerdo con Coneval. ¿Qué es lo que hicimos? Y bueno, nos inspiramos en los fondos estructurales de pobreza de la Unión Europea. Cuando España, Irlanda y Grecia se incorporan a la Unión Europea, se crean unos fondos de cohesión social. Y ese recurso estaba hecho para poder atender las asimetrías que existían con Europa, especialmente en los bienes públicos básicos, como bien lo señalas tú, que existe aquí en León, existe en México, en la Ciudad de México, por ejemplo, en Iztapalapa. Pues tú vas y la gente necesita pipas de agua para que llegue el agua, porque no hay agua. Y hay lugares donde no hay drenaje, y pues las escuelas que no tienen drenaje, sus municipios, pues no tienen drenaje las escuelas. O las escuelas o los municipios que no tienen luz, pues sus escuelas no tienen luz. No es un problema de la escuela, es un problema integral del municipio. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Que hay un fondo que se llama FISE, que es el Fondo de Infraestructura Social,
que atiende solamente a las regiones de alto rezago y que por lo regular son rurales, pero no hay para las zonas urbanas, que es lo que platicamos. ¿Y dónde está ya la mayor densidad de pobreza del país? Pues en las zonas urbanas. Cuando tú evaluabas, por ejemplo, Oaxaca, pues ¿cuál era el municipio más pobre? Pues Oaxaca, porque es donde vive mayor gente, claro, es donde hay más desarrollo, pero es donde también había más deterioro social. Entonces, lo que nosotros hicimos es el programa de 40. 20 municipios con la mayor densidad poblacional, pero con los mayores niveles de pobreza, que es lo que mide Coneval, ¿no? Y por el otro lado, los 20 municipios que en efecto tenían el mayor rezago social, pero que por lo regular eran rurales, con densidades muy bajas. Yo te puedo poner el ejemplo, en Oaxaca tenemos 570 municipios, pero más de la mitad son municipios de menos de 2.500 personas. Y claro, todos esos municipios tienen derecho a agua, tienen derecho a luz, tienen derecho a drenaje, tienen derecho a espacios públicos, a movilidad. Pero ¿dónde está la mayor densidad poblacional? En las grandes ciudades. Entonces, si nosotros tenemos ese equilibrio, y eso es lo que planteamos, ¿y cómo funcionaba en la Unión Europea? Tenías un comité técnico, no político. Un comité técnico que hacía una evaluación técnica de los avances con el recurso, y en función a esos avances se canalizaba el recurso y se iba midiendo hasta tener un piso mínimo de igualdad en toda la Unión. Y yo lo que planteo es eso, para que podamos enfrentar estos rezagos que se tienen en la mayoría de las poblaciones del país. Porque así como hay lugares con altos niveles de desarrollo en las grandes ciudades, capitales por lo regular, también hay zonas, ¿no?, que tienen también altos niveles de rezago y deterioro. Y si queremos un México más igual, lo que tenemos que hacer es atender los dos fenómenos. Entonces, si hacemos eso, entonces vamos a poder tener éxito en este planteamiento, no solamente en el tema de las escuelas, en el tema de los hospitales de la salud, en los bienes públicos que tanto necesitamos, ¿no? Ahí me parece que es donde está el primer igualador social. Ya después viene la redistribución de la pobreza, que es, la redistribución de los ingresos, que se tiene que atender desde mi punto de vista ya con las personas, con los programas sociales que existen hoy. El BID ha señalado que las transferencias monetarias son adecuadas porque le permite a la gente tomar mejores decisiones cuando hay situaciones difíciles. ¿Qué sí hay que hacer? Mejorarlos, ¿no? Pero me parece que los programas sociales sí tienen un objetivo, ayudan, hay unos que pues no están dando los resultados que quisiéramos, habría que mejorarlos, y hay otros que sí. Si nosotros tenemos esos dos planteamientos en la parte del rezago, de la pobreza, vamos a poder avanzar, me parece que mucho más rápido. Por supuesto, el tema es la salud, que es otro tema que es una demanda nacional. Yo lo que te diría es que primero, para que haya medicinas, que es claramente un problema que hay hoy, pues hay que reactivar a las farmacéuticas mexicanas, porque el problema de las medicinas es que hay ciertas medicinas que si no haces el pedido un año con anticipación, pues las empresas no la producen, pues no lo van a vender, pues son medicinas muy específicas. Lo que pasó en México es que se hicieron a un lado las farmacéuticas que tenían esa experiencia, como el caso de PISA en Jalisco. Si se reactivan esas, en vez de estar buscando farmacéuticas en otras partes del país, del mundo, pues entonces vamos a poder volver a tener un abasto suficiente de medicinas. Pero también tenemos que tender a una salud universal. Yo coincido en que debemos de tener un sistema de salud universal y, por supuesto, también la digitalización del sistema de salud. Uno de los problemas más graves que tiene el sistema de salud para ser universal es la salud financiera de ciertas instituciones, como es el caso del ISSSTE, que hoy está claramente colapsado. Y la primera parte es, pues, hacer que todas las entidades que tienen la obligación de pagar, paguen, que estén al día, para que tengamos los recursos en el ISSSTE, como hoy los tiene el IMSS, y hacer el acompañamiento ya desde el gobierno federal en las áreas que no atienden ni el ISSSTE ni el IMSS, y entonces poder tener un sistema universal eficiente. Yo reconozco a Guanajuato, lo ha hecho muy bien en el sistema de salud, o así lo dicen los indicadores, y me parece que aquí hay un ejemplo interesante
de cómo seguirlo. Pero mientras no atendamos estos problemas estructurales, no vamos a poder tener el sistema de salud que se necesita. Y por supuesto, mantener los niveles de crecimiento. ¿Cómo se hace eso? En la economía nos dicen que es a través de cambios tecnológicos o cambios de negocio. Y ahí, pues, lo más importante es también algo que hizo la Unión Europea, fondos de desarrollo regional. Es decir, Guanajuato, sin duda, es un estado que se ha posesionado a nivel nacional por tener una industria, ser un estado que atrae inversiones. Pero para mantener esa competitividad hay que preguntarse qué se necesita. Por ejemplo, el tren que tanto se habló, México-Querétaro, Querétaro-Bajío, me parece que es una alternativa importante para poder mantener esos niveles de competitividad que se necesitarían. La energía, necesitamos dos fondos, uno de energía y uno de agua. ¿Por qué? Porque si no tienes energía, pues ¿cómo puedes hablar de industria? Al final lo que más necesita la industria es energía y hoy no se ha podido crear un solo megawatt en estos últimos 5 años. Hoy hablamos mucho del nearshoring, que sin duda es la gran oportunidad que tiene México para poder volverse un gran polo de atracción de inversión directa industrial. Pero si no tenemos la energía para abastecer esa industria, no vamos a poder avanzar. Y los problemas de agua tienen que ver con entender que el medio ambiente también pues, es parte de la ecuación fundamental. Y me parece que hoy estamos viendo cómo están existiendo ya problemas importantes en varias partes del país de agua. Aquí en el Bajío, en mis visitas en Querétaro y en Aguascalientes, me han platicado de que ya tienen problemas y que se ve que si no se atienden en el mediano o largo plazo van a ser pues, ya de otro carácter social. Hoy Catalina se habla de las 3 P's: personas, planeta y productividad. Y eso es lo que yo estoy planteando, si se dan cuenta. Primero, personas, en la parte de la inclusión social, empezando por la educación. Productividad, con un desarrollo vigoroso, donde el sector privado juega un papel. Ahí es donde entra el músculo del gobierno, para acompañar esa competitividad y también generar un ecosistema de emprendimiento, desde el capital semilla, pero también con las empresas que ya estén pues, consolidadas y las que quieran exportar. Fíjate, hoy en Estados Unidos, por ejemplo, hay subsidios por más de 450 billones de dólares para poder hacer la transición del sector fósil al sector de energías renovables. Así es como se genera una industria. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en México para generar esa industria? Por ejemplo, en el caso de renovables, otras más. Cuando somos el segundo país con mejor vocación solar y el país con mejor vocación eólica. Yo vengo de un estado que la tiene. Si no hacemos eso, no vamos a poder seguir siendo referentes en el desarrollo económico y lo más importante, en el bolsillo, para que también haya salarios, no solo salarios, sino salarios bien pagados. Porque tenemos que transitar también de la economía manufacturera a la economía del conocimiento. Ahí es donde se pagan mejor, porque eso es también una demanda que tienen hoy los trabajadores y trabajadoras del país. Me dicen, oye, sí, muy bien nearshoring, pero ya no queremos esos sueldos. Y por último, construir. En la democracia no hay atajos. En la democracia hay diálogo. Y a veces me dicen, Alejandro, si se agota el diálogo, pues más diálogo. Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy y por eso estoy aquí. Para preguntarnos qué versión de México queremos ser. Si queremos ser esa versión que descalifica o queremos ser la versión que propone. Si queremos ser esa versión que destruye o esa versión que construye. Si queremos ser esa versión que divide o esa versión que une. Y yo estoy convencido de que sí se puede lograr ese México. Yo lo hice siendo gobernador. Ahí están mis resultados. En seguridad, uno de los estados más seguros del país, por eso está de moda. Lo digo con respeto, por supuesto. Por eso en este año le ganamos a San Miguel, la mejor ciudad y más bonita a visitar del mundo. Pero queremos que todas las ciudades de México sean las más bonitas a visitar del mundo y que tengan seguridad. Un estado en donde demostré que se puede trabajar con los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes de la Unión, porque lo que importa no son los problemas de la política o de la vieja política, sino de la gente. Y si haces eso, entonces vas a poder crecer, porque en Oaxaca crecimos más que nadie, de acuerdo a INEGI, el año antepasado
fuimos el estado que más creció y antes de irme éramos uno de los 5 estados que más crecía del país. Y por supuesto, si creces, disminuyes la pobreza, como lo hicimos nosotros con estos programas. Entonces, yo te diría que ese es el México que yo veo. Y por último, definir el liderazgo. No basta el diagnóstico, si no hay ejecución. Lo más importante es hacer realidad los compromisos que se hagan. Yo estoy convencido que los que te comparto el día de hoy son posibles. Lo que basta es tener la voluntad y la determinación para hacerlo. Y si hacemos eso, estoy claro de que sí se puede lograr el México que todos y todas anhelamos. ¿Usted quisiera ser candidato solo del PRI o de una coalición opositora y por qué en cualquiera de los casos? No, yo estoy con lo que defina el PRI, para acabar pronto. Eso es lo más importante. Yo soy priista y primero el PRI tendrá que, yo que estoy planteando, que haya una elección interna. Me parece que es lo más sano. No es lo que digan los candidatos, los partidos, es lo que diga la sociedad civil. Y me parece que lo primero que tiene que hacer el PRI es definir una candidata o un candidato que salga a participar en el vehículo que hoy se está planteando, que va por México, y compita con las demás alternativas que se propongan ahí para que la sociedad abrace el proyecto. Me parece que es muy importante la propuesta, pero también es muy importante el corazón, la emoción social que se genere, que puedas generar la empatía con la gente, para que esa gente, que al final somos todas las mexicanas, todos los mexicanos, nos movamos para ganar el futuro de nuestro país. Y si se hace así, me parece que vamos a lograr el objetivo, porque hoy la sociedad está atenta, pero quiere tener la confianza de elegir a un campeón o una campeona, y me parece que la mejor manera es a través del voto directo democrático. Sin embargo, ya hay un acuerdo entre los 3 partidos que forman la alianza de que el candidato a la presidencia de la República va a ser PAN, lo va a definir el PAN. Entonces, de entrada, usted ya, bueno, ni usted ni ningún priista tendrían posibilidades. ¿Cómo hacerla entonces? Mira, esa es una gran pregunta. Yo te diría que lo que se acordó es que el PAN conduzca el proceso, no que defina que sea un candidato del PAN. Por eso estamos aquí. Y nosotros lo respetamos que ese acuerdo que se ha llevado a cabo. Lo que sí planteamos es de que el método para elegir no sea un método que genere incertidumbre, no a nosotros, no, lo relevante no son los partidos ni los candidatos, lo relevante es que la sociedad civil tenga la confianza de que se eligió a la mejor o al mejor para encabezar este proyecto. ¿No cree en el escenario de que usted plantea de una elección interna, ya va tarde el PRI, ¿no? Como que ya deberían estar programando una forma, porque hay varios precandidatos, además de usted. ¿No cree, ya urgiría usted a que el PRI ya haga esta elección interna o cualquier otro proceso, pero que ya defina su precandidato interno? Mira, el PRI tiene mucha experiencia en este tipo de procesos. Hoy ya tenemos hasta el voto electrónico, ¿no? Entonces yo lo que te diría es de que hoy hoy estamos enfocados en ganar la elección del Estado de México, de Coahuila, y pasando la elección del Estado de México de Coahuila se definirá un proceso, y me parece que lo más sano y lo deseable es que se hiciera así, como lo ha hecho en muchas ocasiones el PRI. ¿Usted cree, bueno, perdieron la presidencia de la República en 2018 y desde entonces para acá, tanto en las elecciones federales como en locales, han ido perdiendo infinidad de votos, al grado de que en estados como Guanajuato, pues prácticamente ya está a punto de desaparecer. ¿Cómo hacer para rescatar la confianza del electorado para que votara por el PRI? Digo, ya nada más les queda como estados gobernados, precisamente Estado de México y Coahuila, acaban de perder Oaxaca, perdieron Tamaulipas, ya 22 estados los gobierna Morena, perdieron Hidalgo, que también junto con Oaxaca eran de sus grandes bastiones que les quedaban. Todavía hay vida para el PRI, hay futuro para el PRI en 2024. Esa es la gran oportunidad. Yo lo que te diría, Catalina, es que los partidos, como todos, son un vehículo. Claramente yo soy orgullosamente priista, para competir. Pero hoy lo que hemos visto es que ganan los candidatos y las candidatas, que son los perfiles de las personas las que generan la seguridad. Así gané yo Oaxaca.
Cuando yo estuve en la boleta, yo gané de manera amplia. Déjame platicarte que de 153 municipios de uso de partidos, yo gané 90, por ejemplo, y el PRI ganó 60. Es decir, yo pude pues convencer a un grupo más amplio de la sociedad civil. Y me parece que ahí es donde debe estar la reflexión. El día de hoy por eso se está haciendo este vehículo, si no, no se haría la alianza de Va por México, ¿verdad? Si no se necesitara, pues no se haría. Aunque en la democracia siempre se gana con votos, siempre es necesaria tener el mayor número de alianzas. Pero hoy me parece que hay un reto importante y estamos haciendo este esfuerzo todos y todas para poder tener un proyecto ganado. Y me parece que en ese sentido, pues sin duda el PRI tendrá que reagruparse, reordenarse, por eso estoy planteando que hay un proceso interno, pero también él o la candidata que encabece primero al PRI y después a este esfuerzo más amplio que se está haciendo, que se llama Va por México, pues tenga a su mejor perfil, a su mejor versión, para que genere el entusiasmo y la empatía que se necesita para el extra y ganar una elección. Así es como se ganan elecciones. Dicen por ahí los empresarios que el Excel aguanta todo, ¿no? Pues las encuestas también. Lo que no se suple es esa empatía social, esa emoción que pueda generar el liderazgo de una persona. Y me parece que ahí es donde estamos también la gran oportunidad en este proceso. Sin embargo, previo a la elección de Oaxaca, comunistas nacionales coincidían en que usted entregó el Estado a Morena. ¿Y cuál es su versión al respecto? Pues eso es lo que quieren mis adversarios que digan, porque yo soy el único que ha ganado elecciones de la mayoría de los candidatos que hoy están buscando esta oportunidad, y que yo sí le gané a Morena. Lo que yo te diría es de que un día un amigo me dijo, un secretario de Hacienda, cuando es una vez es excepción, cuando es varias veces es regla. Y si tú ves hoy el escenario nacional, pues todos perdieron. Y los que ganaron, ganaron gracias a la alianza PRI-PAN, incluyendo Chihuahua y Aguascalientes. Entonces, yo lo que te diría es de que no es, claramente yo quería ganar, no es propio de mi estado, es una realidad generalizada. Pero ¿qué hemos hecho? Pues hemos evaluado de que en este proceso, con esta nueva definición, claramente hay una gran oportunidad, por eso estamos aquí, porque sabemos que sí se puede y porque yo ya gané mi elección cuando estuve en la boleta. Porque en ningún lado dice que el contrato de un gobernador es sacar recursos públicos para ganar una elección, ¿o sí? Porque lo que queremos es ganar democráticamente. Y por supuesto que en ningún lado dice que el contrato de un gobernador es obligar a la gente a ir a votar. Lo que sí dice es que hay que disminuir la pobreza. Lo que sí dice es que hay que crecer. Lo que sí dice es que hay que tener seguridad. Lo que sí dice es que tenemos que trabajar en equipo. Y en eso yo cumplí de manera honesta y de manera contundente. Y por eso estoy aquí, porque sé que sí se puede. Sin embargo, en los usos y costumbres de la política mexicana, sobre todo el PRI, los gobernadores operan sus elecciones de todos los partidos y apuestan recursos, dinero, personal para participar en las elecciones. ¿Cómo aspirar usted a ganar una elección interna de su partido para la presidencia de la República si perdió la elección de su estado en 2021? Porque yo no comparto usar recursos públicos, eso lo comparten los delincuentes. Yo no soy un delincuente, yo creo en la democracia y ese es el PRI que yo represento. Y una pregunta para cerrar. En el tema, ¿aceptarías tú una embajada? Hemos visto que gobernadores de oposición han sido tentados. Gobernador de Quintana Roo, de Sinaloa, priistas o panistas, les han ofrecido, han aceptado el ofrecimiento de la 4T por una embajada. ¿Tú bueno, embajada yo no tuve ningún ofrecimiento, pero tampoco lo pedí. Lo que yo quiero es ser presidente de la República. ¿Y si te lo ofrecen? Yo estoy aquí para ser presidente de la República. No te interesa, no aceptarías. Hoy estoy en esta ruta, eso es lo único que me interesa. Gracias. Ok, pues muy bien, muchas gracias. Al revés, gracias por esta gran oportunidad a AM, Catalina, a todo el equipo y por supuesto especialmente a Guanajuato. Lo único que pido es que me escuchen. Si me escuchan van a ver que sí se puede. Pues gracias, amigos de Periódico AM. Estuvimos en entrevista con Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca.
que ahora aspira a la candidatura a la presidencia de la República por su partido, el PRI. Gracias y nos seguimos viendo.